Nos hemos preguntado muchas veces, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero si nos detenemos a pensar, esa misma pregunta podría ser un error. ¿Por qué? Porque al preguntar cuál es el sentido de la vida, de alguna manera estamos dando por hecho que la vida tiene un sentido. Y si asumimos eso como cierto, ¿qué pasa si no es así? Bienvenidos una semana más a este espacio de crecer con ese de ser, el podcast del libre pensamiento, que nos invita a despertar, a cuestionar y a explorar muchas de las grandes preguntas de la vida. Mi nombre es Alexander Bonilla, para muchos Sacha o Lex, y hoy vamos a reflexionar sobre una pregunta que nos acompaña a lo largo de nuestra existencia. ¿Tiene sentido la vida? Al hacernos la pregunta ¿tiene sentido la vida? Nos estamos abriendo a una gran posibilidad, que tal vez no tengamos la más remota idea de cuál es ese sentido, si es que existe. Y eso está bien, porque el simple hecho de cuestionarnos ya nos está llevando a una forma más profunda de conciencia. Si no tenemos una respuesta clara, quizá es porque el sentido de la vida no es algo que se nos imponga desde afuera, sino algo que vamos descubriendo durante el recorrido de la vida. Pues siento que quizás somos vividos por la vida, como lo enseña la filosofía Advaita. Somos vividos por la vida misma. Y aquí está lo fascinante. Al no tener una respuesta definitiva, tenemos el poder de asumir el sentido que elijamos, al menos desde una perspectiva consciente. Si hoy, por ejemplo, la vida me lleva a grabar este episodio, pues ese es el sentido que tengo para hoy. Ese es el sentido que tiene la vida hoy en sí misma para mí. ¿Ven la relación? La vida nos vive, somos vividos por la vida, pero dentro de ese recorrido que estamos desarrollando a partir del guión que la vida pone, pues podemos elegir eso que estamos viviendo como el mismo sentido de la vida. Si hoy tienes que ir a hacer una diligencia médica, comercial, laboral, educativa, la que sea, ese podría ser el sentido si tú lo eliges así. Esto lo hace fascinante, como decía, porque como seres conscientes podemos decidir qué significado darle a nuestra existencia. Lo he experimentado en muchos momentos de mi vida. Hubo un momento en el que el sentido de la vida, y quizá de manera inconsciente, era ser estudiante, luego cuidar de mi mamá, luego laborar con el objetivo de construir un hogar y una casa, luego fue el cuidado de mi papá. Y aunque esos sucesos, esas circunstancias eran puestas por la vida, uno puede elegir cuál es el sentido. Uno puede elegir a la misma circunstancia como el sentido de la vida, sin necesidad de esperar encontrar un gran sentido, algo totalmente arrollador, único, supremo. No, 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 no es necesario. Quizá es mucho más simple de lo que hemos imaginado. Quizá solo se trate de convertir la vivencia, la experiencia que la vida está ejecutando a través de nosotros como el sentido en sí mismo de la vida. En lugar de esperar una respuesta que venga de alguna parte externa, podemos entonces ser
los descubridores del sentido de la vida, tomando lo que está pasando como nuestro propio sentido. Quizá el sentido no sea algo estático, entonces desde esta perspectiva, o algo fijo e inmutable. Tal vez el sentido de la vida es algo que se transforma con nosotros a medida que crecemos, aprendemos y evolucionamos, porque como lo decía, al ser vividos por la vida, las circunstancias están constantemente cambiando. Lo único permanente es el cambio. Por ello, lo que tenía sentido para nosotros ayer puede que hoy ya no lo tenga tanto, y lo que descubrimos mañana podría ser completamente diferente, y eso hace parte de la magia de estar vivos. Imagina por un momento que en lugar de buscar fuera lo que le da sentido a nuestra vida, nos permitiéramos explorar dentro de las circunstancias en sí mismas y dentro de nosotros. ¿Qué significa para nosotros el estar vivo? ¿Qué nos hace sentir plenos y realizados? ¿Cómo queremos que se vea nuestra vida en el futuro, comprendiendo que ella es la que tiene el control? Recuerda, al no tener una respuesta definitiva, nos regalamos la libertad de tomar cualquier sentido, de explorarlo y de elegirlo. La pregunta entonces no es, ¿tiene sentido la vida? Sino, ¿qué sentido le quiero dar yo a mi vida? Te invito a que te tomes un momento en silencio y reflexiones sobre esta pregunta, sin preocuparte si no tienes las respuestas de inmediato. Lo más importante es el cuestionamiento, continuar buscando y sobre todo viviendo. Gracias nuevamente por acompañarnos semana a semana en cada uno de nuestros episodios. Espero hoy más que nunca te sientas invitado a darte cuenta que la vida no tiene sentido y que eres libre de elegirlo. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes compartirlo para apoyar a otros en el despertar espiritual, el despertar de conciencia, que es simplemente darnos cuenta de que ya estamos despiertos. Feliz semana para todos.